Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente a este canal. Rick Warren comenta que en el pasado solía pensar que la vida cristiana era una sucesión de batallas y bendiciones, pero ahora considera la vida como algo que avanza en dos vías. En algún momento determinado hay bendiciones, pero también batallas que enfrentar. Ofrece el ejemplo de una gran bendición que le llegó a través de la publicación de su libro Una vida con propósito, texto que se convirtió en el libro cristiano que más rápido se ha vendido de todos los tiempos, el cual le llegó a tener una influencia enorme. Pero al mismo tiempo descubrió que su esposa Kay tenía cáncer. En una vía tenía gran bendición, en la otra una batalla enorme que enfrentar, menciona Warren. El propósito del libro de Proverbios se afirma desde sus comienzos. Dice Proverbios 1:1 al 3, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ofrece sabiduría práctica para todos, tanto los inexpertos como los sabios. Estos proverbios indican cómo suele funcionar la vida. Hablando en general, la gente que es piadosa, moral y laboriosa cosechará recompensas y bendiciones, pero no es algo que se garantice aquí en la tierra. Proverbios es un libro práctico y de consejos sabios aprendidos en base a una vida de experiencia. Nos ayudan a adquirir sabiduría y disciplina. Dos aspectos vitales que no llegan de la noche a la mañana. El propósito del libro es capacitarnos para recibir dirección. La sabiduría es el arte de dirigir a través de las batallas y las bendiciones de la vida y vivir hábilmente sin importar las condiciones en las que nos encontremos. Tener sabiduría, expresa Joyce Meyer, es hacer ahora aquello que luego nos hará sentir felices. La sabiduría comienza con el temor del Señor, que es el principio del conocimiento. El temor del Señor puede traducirse como reverencia, que significa respetar y honrar al Señor como Dios. La lección más importante que puedes aprender sobre la vida es comenzar con Dios. El ministerio de Jesús comenzó con la bendición del Espíritu Santo en su bautismo, pero, como suele ocurrir luego de grandes experiencias con el Espíritu Santo, de inmediato llegaron las batallas. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Las tentaciones empezaron con las palabras: si eres el Hijo de Dios. El diablo tentó a Jesús para que presumiera de su identidad y por ende pusiera a prueba a su Padre. A veces el diablo se aprovecha y se aproxima a nosotros y nos dice: si eres cristiano, eres mejor que los demás. O si Dios perdona todo, no importa cómo vivas. Debes responder de acuerdo al ejemplo de Jesús. Jesús enfrentó tres tentaciones poderosas. Número 1. Gratificación instantánea. Hay ciertas cosas que ofrecen gratificación instantánea, pero luego te dejan con una sensación de vacío. Jesús se había preparado mediante el ayuno 40 días y 40 noches.
Después sintió hambre. El diablo se acercó a Jesús para ponerlo a prueba. Y en el versículo 2 al versículo 13 le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le responde en el versículo 3: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo a Jesús: si eres Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le responde de una manera correcta, utilizando las Escrituras. Aunque el pan es necesario, no es suficiente. Las cosas materiales nunca pueden satisfacernos por completo. Existe un hambre espiritual profunda que solo puede verse satisfecha por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos recibir más alimento espiritual continuamente, aún más que la comida física cotidiana. Búsqueda de atención en el aspecto religioso. Acto seguido, el diablo presentó a Jesús el reto de arrojarse desde el punto más alto del templo. Entre otras cosas, era una tentación de hacer algo dramático, aunque no productivo, para llamar la atención. El diablo incitó a Jesús mediante el Salmo 91, un versículo fuera de contexto, pero Jesús le respondió con uno en su contexto y le dijo: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Número 3. Métodos erróneos. El diablo mostró a Jesús todos los reinos del mundo y se los ofreció diciendo: si te postras y me adoras. Era la tentación de sentirse insatisfecho con Dios y embarcarse en un programa de manipulación inescrupulosa para lograr sus fines por medios erróneos. Por ejemplo, la política. Un cristiano no debe estar enrolado en la política. Jesús respondió: vete, Satanás, y respaldó su respuesta con una tercera cita de Deuteronomio. Dice el versículo 10: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús respondió a cada tentación con un versículo de Deuteronomio, del capítulo 6 al 8. Quizás durante aquel tiempo en el desierto, cuando Él estaba en sus días de ayuno, estudió estos capítulos, exploró la Biblia. Y explorar la Biblia permitirá que sus páginas te revelen el carácter de Dios y su cuidado amoroso por ti, profundizando tu relación con Él. Esto te protegerá contra las mentiras del diablo y te ayudará a resistir la tentación. Al final de estas batallas, Jesús disfrutó de la bendición de ángeles que acudieron a servirle, pero el periodo de bendición no duraría mucho. Jesús se enteró que Juan había sido encarcelado. Tuvo que ser devastador para él saber que su primo había sido encarcelado debido a su predicación. No obstante, Jesús no se sintió intimidado. Comenzó a predicar el mismo mensaje que había ocasionado el arresto de Juan. Fue audaz y valiente frente a las batallas. La vida no es solo cuestión de andar a la defensiva frente a los ataques. También hay que realizar avances positivos. Jesús tenía una misión. Comenzó a formar su equipo para dicha misión, llamando a sus primeros discípulos: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Al instante, dice la Biblia, dejaron las redes y lo siguieron. Eran tiempos emocionantes. El comienzo del ministerio de Jesús fue un periodo de gran bendición. Los creyentes debemos ser gente positiva. En este pasaje vemos, al igual que en conjunto de la Biblia, que las bendiciones tienen más peso que las batallas. De los 4 grandes temas abordados en estos pasajes y en toda la Biblia, por supuesto, solo uno es negativo: la caída que conduce a las batallas.
Los otros 3 tienen que ver con la bendición positiva. Número 1, la creación. Los seres humanos somos creados a imagen de Dios. En toda vida humana hay una nobleza y dignidad. Cada vida es de inmenso valor. Esta es la razón por la que quitarle la vida a alguien tiene consecuencias graves. Debemos de tratar a cada ser humano con respeto y dignidad. Número 2, caída. Noé enfrentó una gran batalla, el diluvio y la destrucción de casi toda la humanidad. Llovió durante 40 días y 40 noches, exactamente el mismo periodo de tiempo que las tentaciones de Jesús. El juicio de Dios vino por la gravedad del pecado. Las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, menciona Génesis 8:21. La redención. Pese a la batalla del diluvio, Noé disfrutó la bendición del amor de Dios. Aunque solo quedaron con vida Noé y aquellos que estaban con él en el arca, a través de la lente del Nuevo Testamento, vemos que el arca es una imagen de lo que implica ser bautizados en Cristo. Quienes viajaban en el arca estuvieron a salvo. Quienes habitan en Cristo están a salvo. Dios bendijo a Noé y sus hijos. Y la glorificación. Dios estableció un pacto con ellos. Al contemplar un arco en el cielo, vemos un recordatorio del pacto de Dios con nosotros. Compromiso que en última instancia lo llevó a la cruz. La sangre del nuevo pacto es un pacto para siempre hacia la eternidad. Gracias por ver este video. No te olvides suscribirte para no perderte más contenido y más reflexiones como esta. Acompáñame a orar. Señor, ayúdanos a aprender el arte de navegar a través de las batallas y bendiciones que tenemos por delante. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús en la batalla y en la bendición. Que podamos aprender la palabra de modo que respondamos correctamente ante las tentaciones. Y que seamos valientes al proclamar el mensaje de Jesús. Gracias, porque en última instancia tus bendiciones sobrepasan las batallas. Ayúdanos a recordar que nuestras batallas son leves y momentáneas y nos reportan una gloria eterna que sobrepasa largamente mis circunstancias difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme.